En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos estudiando el libro de los Efesios. Como tema general tenemos las bendiciones de Dios en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ya este subtítulo demanda una explicación. Todo ha sido decretado, planificado y establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios ideó un plan perfecto, porque como Dios es perfecto, en mi opinión, Dios no tiene un plan B. Porque si Dios tuviera un plan B, eso implicaría que su plan A no es perfecto. Así que Dios solamente tiene un plan de salvación. Ese plan es perfecto. Ese plan explaya los atributos divinos, la gracia, el amor. Ese plan nos revela quién es Dios y quiénes son estas tres personas que constituyen un Dios verdadero. Y nos hablan de la gracia, del amor, de la salvación y del poder de Dios. Y es un plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Nada sucede por casualidad. Por ejemplo, yo bien pude haber nacido hace 100, 200 o 300 años antes. Pero Dios estableció la fecha, la época, el lugar donde yo había de nacer. Todo eso ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Yo no escogí a mis padres, pero Dios sí los escogió. Dios escogió a mi padre y a mi madre de donde yo iba a nacer. No estableció el lugar, yo no lo establecí, sino Dios. Iba a nacer en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, en determinada fecha. Todo eso entra dentro del plan de Dios para salvación de todos aquellos que han sido elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso yo no lo entiendo, escapa a mi comprensión, porque yo tengo una mente pequeña, finita. Pero yo escudriño las Escrituras y lo que está en las Escrituras es lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Tenemos que entenderlo, comprenderlo y seguir el consejo del Señor de escudriñar las Escrituras. Y una vez que escudriñamos las Escrituras y comprendemos la Escritura, entonces debemos de creerla. Y no solamente creerla, sino también ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que el tema, bendiciones de Dios en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Ese sería el encabezado secundario del estudio de esta epístola a los Efesios. Y el día de ayer estuvimos viendo que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y que esas bendiciones ya Dios las estableció en lugares celestiales y desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estuvimos hablando que fuimos elegidos y que la elección es una prerrogativa solamente divina. Nosotros en realidad no elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. Nosotros creemos en Dios por la acción del Espíritu Santo que vino a nosotros para convencernos e instruirnos
de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Pero quien nos ha elegido a nosotros es Dios. Cristo se lo dijo a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, en realidad, nosotros no elegimos a Dios. Sí creemos en Dios por la acción regeneradora del Espíritu Santo y por el don de fe que Dios nos concede. El mensaje del Evangelio no es elijan a Dios, sino el mensaje del Evangelio es arrepentidos, convertidos, creed al Evangelio, creed en Cristo. La gente en el tiempo apostólico preguntaba: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta era sencilla y directa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y allí incluida también la familia. Entonces aquí encontramos que antes de la fundación del mundo nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. Eso ya lo estudiamos el día de ayer. Pero en amor habiéndonos predestinado. Mire, hay dos palabras: elección y predestinación. Hay gente que no entiende ni comprende las connotaciones y significados de estas dos palabras. Pero debemos de enfrentar todo lo que está escrito. Hay doctrinas difíciles de entender y otras más fáciles. Y las difíciles de entender es un reto para nosotros y tenemos que estudiar. Podemos acudir a ciertas herramientas para comprender palabras difíciles. Por ejemplo, la palabra elección y la palabra predestinación. Nosotros entonces acudimos al diccionario bíblico. Allí encontramos estas dos palabras, lo que significan estas dos palabras, lo que significan estas palabras en los idiomas originales en que se escribió la Biblia, y una explicación dada por un erudito de las Sagradas Escrituras. Así que la palabra predestinación es una palabra que en el idioma original significa destinado desde antes, destinado o establecido el destino desde antes. Y entonces podríamos hacer la pregunta: ¿y cuándo es que Dios nos predestinó? Bueno, aquí se dice que en el cielo, en lugares celestiales, y ese es el lugar que se nos predestinó y se nos eligió. Y también la Biblia habla cuándo, en qué fecha Dios nos predestinó, determinó según su voluntad en fijar nuestro destino, en determinar nuestro destino. Entonces la respuesta es que fue antes de que Dios creara las galaxias, el universo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Mucho más antes, allá en la mente y en el corazón de Dios, Él nos conoció, Él nos eligió y Él nos predestinó. Y entonces podríamos plantear la pregunta: ¿y para qué nos predestinó? Bueno, aquí dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí se encuentra que fuimos el destino, el propósito, más bien el fin que Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito nos eligió y nos predestinó? Bien, nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados
adoptados por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que además de establecer nuestro destino, la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados por medio de Jesucristo, la adopción. La verdad es que Jesucristo habla de un nuevo nacimiento y Juan en su prólogo o en su capítulo 1 de su epístola menciona que Cristo vino al mundo, que el mundo no lo conoció ni lo recibió, sino que lo rechazaron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego Juan nos explica cómo es que nosotros somos hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales, dice, no fueron engendrados de carne, ni de sangre, ni por voluntad de hombre. Así que está hablando de un nacimiento espiritual. No es un nacimiento por voluntad de un ser humano. Los seres humanos se casan y planifican la familia y dicen vamos a tener un hijo o vamos a tener tantos hijos, pero no es por voluntad humana ni por voluntad de la carne o de la naturaleza humana o por impulso simplemente sexual. No hemos nacido de esa manera. Hemos nacido de Dios, de Dios. Y la explicación de ese nacimiento para llegar a ser hijos de Dios y adoptados en Jesucristo y miembros de la familia de Dios está cuando Jesucristo habla con Nicodemo. Le explica que es un nacimiento por el Espíritu. Es un nacimiento, es el Espíritu Santo que viene a nosotros, nos ilumina para tener fe en Cristo y es el Espíritu Santo quien nos regenera y nos da una nueva vida. De tal manera que podemos decir que por la fe en Cristo y por la acción regeneradora del Espíritu Santo, nosotros tenemos una nueva vida. Hemos nacido de lo alto, por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra. Yo no tuve ninguna acción. Fue Dios quien me iluminó, fue Dios quien puso fe, fue Dios quien me llamó, fue Dios que desde antes de la fundación del mundo me predestinó y me eligió, y el Espíritu Santo vino y me iluminó a mí para que yo creyera en Cristo. No es voluntad de hombre, no es voluntad de carne. Es por la voluntad de Dios que hemos nacido de nuevo. Y Dios nos ha adoptado. Los teólogos dicen que la palabra adopción significa que nosotros al nacer de nuevo, digamos, hay una persona que apenas tiene una hora de haber creído en Cristo, una hora de haber nacido de nuevo. Hace una hora fue regenerado por el Espíritu Santo y esa persona ahora sus pecados son perdonados y es salva. Pero eso es un niño en Cristo. Y los niños en las culturas humanas y más en la cultura griega y romana no gozaban de la plenitud de los derechos de un hijo porque era un niño recién nacido. En nuestra cultura aquí en Honduras, nosotros gozamos de ciertos privilegios cuando llegamos a la mayoría de edad, 18 o 21 años. Bueno, entonces ya podemos hacer trámites legales porque ya el estatus legal que se nos da es que somos personas adultas. Entonces la palabra adopción en la Biblia significa que no solamente nacemos de nuevo, que no solamente somos hijos legítimos de Dios, que no solamente el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, sino que gozamos desde el momento en que nacemos de nuevo, gozamos de
todas las bendiciones, de todos los beneficios y de todos los privilegios de un hijo adulto. Somos miembros de la familia de Dios. Hemos sido adoptados en Cristo. La palabra en Cristo significa que estamos unidos a Cristo por la fe que hemos ejercido en Él. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y que esa unión es indisoluble. Es decir, no se puede separar, no nos podemos separar. Nada nos puede separar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, Cristo está en el Padre y nosotros también estamos en el Padre. Entonces, esas bendiciones espirituales que Pablo menciona, la elección, la predestinación, son bendiciones que fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo y que nosotros, por el nuevo nacimiento, por haber creído en Cristo, somos ahora hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Nos adoptó, ¿verdad? Nos adoptó el Señor, nos adoptó por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso la salvación se menciona una y otra vez en todo el Nuevo Testamento, que es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo hice mérito alguno para ser salvo. Ni siquiera podemos decir que tenemos mérito por haber creído en Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de Cristo y por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros. La salvación y la fe no es de nosotros, no proviene de nosotros. Yo no tengo el mérito de creer con mi propia fe en Cristo, porque la Biblia dice que yo y todo ser humano andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora tenemos a Dios, tenemos fe y tenemos esperanza, pero antes no teníamos fe. Entonces, ¿cómo es que llegamos a creer en Cristo si no teníamos fe? ¿Cómo es que nosotros pudimos acercarnos a Dios si andábamos sin Dios? ¿Cómo es que la esperanza nos impulsó a creer en Cristo para vida eterna si nosotros no teníamos esperanza? Andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Entonces el Espíritu Santo nos iluminó y puso fe en nosotros. Aún la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Tenemos que entender eso para que nosotros comprendamos que no es por obras. No nos podemos ni jactar de haber creído en Cristo. Ni siquiera podemos compararnos desde una actitud elevada o privilegiada diciendo yo sí tengo fe, esos inconversos y pecadores no tienen. Porque esa fe se nos concedió a nosotros por gracia, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, adoptados por medio de Jesucristo, somos ahora miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Jesucristo, según el libro de Hebreos, es nuestro hermano. Y estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, el primogénito de toda criatura. El primero, el que tiene la preeminencia. Estamos siendo conformados a la imagen, adquiriendo las virtudes de Cristo que nos llamó con llamamiento santo.
Entonces, otra de las bendiciones es que somos adoptados por medio de Jesucristo y es por el puro afecto de la voluntad de Dios, por el puro afecto de Dios. Por ejemplo, alguien me podría preguntar, hermano Oscar, ¿y usted cómo llegó a ser salvo? ¿Tiene algún mérito por su salvación? Y yo le voy a decir, no. Dios decidió salvarme, aunque yo era un vil pecador. No había mérito alguno en mí. Entonces, ¿cómo es que lo salvó? Me puede preguntar una persona. Y yo le voy a decir, me salvó porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él me amó desde antes de la fundación del mundo, porque Él me escogió y me predestinó para que yo llegase a ser hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios, miembro de la familia de Dios. Esa es otra de las bendiciones, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos pues en la epístola de los Efesios que el apóstol empieza a describir, a enseñarnos cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció o eligió, ¿verdad? Nos eligió y también nos predestinó. Amados hermanos, entonces, esta expresión, según el puro afecto de su voluntad, implica o nos enseña de que Dios no tomó en cuenta la forma en que nosotros vivíamos, los méritos, nada de obras, sino que Dios quiso salvarme a mí desde antes de la fundación del mundo, porque Él quiso, por el afecto, por el deseo de su propia voluntad. Así que no hay mérito alguno para que toda la honra, la gloria sea del Señor. Amén. Lo espero mañana para que continuemos estudiando esta epístola. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.